Hola, ¿cómo están? Oye, estaba recordando algunas dudas respecto al tema de cómo medir las corrientes en el práctico, en el circuito que está en protoboard. Ya, yo más o menos los voy a orientar, pero es lo que hemos hecho, disculpen, con el paralelo y con el serie. Siempre y cuando ustedes tengan que medir corriente, tienen que necesariamente abrir la línea en cuya corriente pasa por la resistencia. Entonces, ¿por qué necesitan medir corriente? Porque para medir la potencia disipada en cada resistencia, ustedes van a tener que medir la corriente que pasa por la resistencia y la caída de tensión, que eso se ve en el punto B, me parece. Entonces, con esos dos valores, lo único que tienen que hacer nomás es V por I, ¿de acuerdo? Ahí tienen las potencias. Ya, porque no tenemos wattmetro ni para esas cantidades tan pequeñas de corriente, casi va a medir cero. Son potencias muy bajas, ¿de acuerdo? Pero como tenemos el multitester, medimos la caída de tensión y medimos la corriente que pasa por la resistencia, de la forma en que yo le voy a explicar ahora. Ya, voy a colocar acá el open board. Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mira, ustedes ya midieron la tensión acá, ¿no es cierto? Hay una parte donde se mide la tensión acá, la BR1, ¿no es cierto? Esa la tienen ya, ¿de acuerdo? Cuando tienen que medir potencia, tienen que ver qué corriente circula por acá, ¿ya? ¿Qué corriente es la que circula por acá? Entonces, a ver, me explico nuevamente, vamos a hacerlo más ordenadito esto. ¿Ya? Tienen que medir la corriente que pasa por acá, tienen que medir la corriente que pasa por acá, tienen que medir la corriente que pasa por acá y por acá, que como están en serie es la misma corriente que pasa por acá es la que circula por acá. Si ustedes se fijan, y pasa por acá mismo, ¿de acuerdo? Acá no, porque acá hay un Kirchhoff, se divide, un nudo, perdón, se divide. Bueno, un Kirchhoff también. Y acá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Miren, para medir la potencia, para medir la potencia en este lado que está acá, tienen que abrir el circuito aquí o acá. Ya no lo pueden abrir acá, porque no tiene nada que ver esta resistencia. Lo abren acá, entonces, ¿qué es lo que hacen? Levantan la patita de la resistencia, la levantan, ¿no es cierto? La dejan al aire, ahí. Y acá, ¿qué es lo que hace? Ponen, el positivo del amperímetro, ya, ahí en la escala de amperímetro, ya. Y luego el negativo por acá, por ahí, listo. Y ahí les va a medir la corriente, ahí les va a medir la corriente que pasa por acá, ya. ¿Ok? Entonces con el amperímetro lo que les va a indicar, es la corriente que circula por acá, ya, por acá, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya. Ahora, para medir en la R2, lo mismo, abren el circuito, levantan la patita de la resistencia, la levantan, ya. Y que lo que hacen, colocan el amperímetro, ahí el amperímetro, ya. ¿Ok? Y aquí ponen el positivo. Lo pueden colocar al revés, pero le dan la corriente negativa, ¿ya? Pero es lo mismo nomás. Y ahí miden la corriente. Y aquí ya tienen la tensión, ¿ya? Tienen la tensión en BR2 que la calcularon en el R4. Entonces, por ejemplo, la potencia en R1, la medida va a ser igual a la corriente de la R1 multiplicado por la tensión, ¿de acuerdo? Por la tensión en R1, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, lo mismo tienen que hacer en la otra. Levantan la patita de la resistencia, acá, ya, y ponen un amperímetro, ahí el amperímetro, así, ok, el amperímetro, ahí, y acá el negativo. Luego, si quieren ver la corriente que circula por acá, aquí es más fácil. Pueden abrir acá, pueden abrir acá, o pueden abrir acá, o pueden abrir acá. Pues la corriente es la misma. Se pueden abrir acá si quieren. Abran acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen el amperímetro ahí. Yo lo hago con agujita porque yo aprendí con el análogo, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿no? Ahí, pum, el rojo del tester en miliamperes, ojo con la escala, no la vayan a quemar. Y ahí les va a dar la corriente que circula por acá y que circula por acá, están en serie. Recuerden que
una característica básica del circuito serie es que la corriente, o sea, la característica es que la corriente sea la misma, ¿de acuerdo? Y como tienen la tensión acá, miden la tensión acá, ya la hicieron ya, o la van a hacer en la BR5, después multiplican, ¿no? Van multiplicando este por este, este por este, este por este y tan las potencias, ¿de acuerdo? Pues tienen que abrir el circuito, ya tienen que abrirlo, ¿de acuerdo? Tienen que abrir ahí el circuito, ya. Aquí hubiese sido lo mismo, lo hubieran abierto acá, o lo hubieran abierto acá también, ya. Pero ¿cómo se llama? Da lo mismo, ya. Eso es, pues, ya voy a volver ahí y vamos a cerrar acá. Ya, pues, chiquillos, ya, para que no se olviden cómo tienen que hacerlo. Recuerden, tienen que abrir la resistencia donde va la patita, de la resistencia donde fluye la corriente, ya. Okidoki, ahí nos vemos, ya.